Vamos a empezar, si os parece. El tema que tenemos hoy, habéis visto, la obesidad, los tiempos están cambiando. Bueno, como todos sabéis, es un tema que a mí siempre me ha interesado desde la época de residente, cuando estaba con el doctor Escalante. Y en este hospital se inauguró un programa de obesidad, de cirugía de obesidad, en 2009, con más o menos éxito. Ya en 2016 montamos una unidad moderna. Y desde entonces hasta ahora pues hemos operado más de 300 pacientes con muy buenos resultados, con resultados equiparables a las mejores unidades del país. Pero claro, a pesar de las técnicas nuevas, a pesar de las técnicas endoscópicas que salen ahora, los cirujanos cuando cerramos la puerta del despacho decimos, a ver, esto no puede ser así. Estamos operando pacientes que tienen un estómago sano, se lo cortamos, se lo cosemos y encima luego 1 de cada 5 vuelven a engordar. Está claro que el problema no va por ahí, ¿no? Entonces, por eso a mí, bueno, me interesa mucho esta charla y espero que a vosotros también. Dejamos al doctor Tomás de Vega. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, José Manuel. La verdad que es muy representativo, ¿no? Que la persona que más y mejor cirugía bariátrica ha hecho en Cantabria, probablemente, que sea la introductora de un tema que yo creo que como espero que nos interese a todos, nos resulte atractivo y que yo creo que es un tema de enorme actualidad y que nos repercute a todos, ¿no? Bueno, como veis, la hemos titulado Obesidad, los tiempos están cambiando. Tengo que decir, se me olvidaba, que me gusta la gente innovadora. Yo creo que la gente que sale de su zona de confort, como hicisteis vosotros en su momento, es muy interesante. Por eso me gusta el ciclismo de Pogacar, de Van Aert, de Van der Poel, pues son tíos que mueven. Me gusta la pintura de Okuda, me gusta gente que se mueve, me gusta Roberto Zarrabitia, que se monta una unidad, José Pedro Aguilera. Ahora está gente muy interesante, Tania, Salva, Raquel, que van a montar cosas nuevas. Ánimo por todos ellos y adelante, ¿no? Bien, entonces, como vemos, los tiempos están cambiando. Y efectivamente, los tiempos están cambiando, ¿no? A este titiritero, a este juglar, le dieron el Premio Nobel de Literatura en el año 2016 y ahora un internista de pueblo pues viene a hablaros de temas que, como digo, espero que os resulten interesantes. Bien, pues yo ya me voy a poner en mi sitio porque la verdad que estoy mucho más cómodo ahí abajo. Entonces, Isabel, con tu permiso. Venga, pues vamos a ello. Bueno, pues lo primero que quiero recomendaros es, si no habéis visto esta película, que la veáis. Este es Brendan Foster, le dieron un premio ahora, el Oscar, por la representación de un obeso mórbido, y yo creo que transmite muy bien cómo es la vida de un obeso mórbido, ¿no? Si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis. Bien, vamos a empezar entonces al lío y vamos a empezar enumerando media docena de conceptos, ¿no? Lo primero es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la obesidad como un acúmulo de grasa excesivo que puede resultar peligroso, arriesgado para la salud, ¿no? Y cuando se refiere a un acúmulo de grasa se refiere a cantidad, hay un aumento de la cantidad de grasa, a distribución. Está hablando de grasa visceral, no de grasa subcutánea, que esa metabólicamente es mucho menos problemática, y una grasa que no es inerte. Podríamos entender así de entrada que el tejido graso, bueno, pues es ahí un poco de tocinete que no tiene actividad. Todo lo contrario, es una factoría bioquímica, es decir, ahí se están produciendo multitud de citoquinas, de hormonas, de mensajes que se comunican con otras partes del organismo, con el cerebro, con el intestino. Hay una actividad febril que conlleva una interacción con otras partes del organismo y que conlleva mucha repercusión a nivel sistémico. Bien, otras sociedades americanas, la Sociedad Clínica de Endocrinos y la AMA, añaden otro matiz que es muy importante, que es una enfermedad crónica. La obesidad no se cura, es una enfermedad crónica, como tantas otras enfermedades crónicas que manejamos todos los días, ¿no? Bien, la obesidad es una alteración de la regulación fisiológica del peso corporal. Lo mismo que la hipertensión es una alteración de la regulación de la tensión y la diabetes es una alteración de la regulación del azúcar, de la glucosa. Por tanto, la obesidad no debe entenderse como una consecuencia única de malos hábitos de vida de la persona que vive con obesidad. Por tanto, no es punible ni es estigmatizable. El enfermo que tiene obesidad realmente
Tendrá unas características especiales, pero no es culpable de ser obeso, en absoluto. Por tanto, nosotros como profesionales sanitarios debemos prestarle una atención médica integral porque se la merece como cualquier otro enfermo. Bueno, 2 pinceladas sobre la patogenia de la enfermedad. Esto es muy, muy, muy complejo. Podríamos tirarnos varias charlas, varias sesiones hablando de la patogenia de la obesidad, pero lo vamos a describir muy por encima. A todos nos entra en la cabeza que la obesidad es un desbalance de la energía que entra en el organismo frente a la energía que sale. Cuando esto se altera y cuando esto se mantiene en el tiempo, esto es muy importante, tiene que ser una situación mantenida en el tiempo, se produce ganancia de peso, se produce obesidad, ¿no? Y en eso influyen multitud de factores. Ya digo que sobre todo esto podríamos hablar, pero no me puedo extender. Influye la genética. Probablemente más del 70% de la decisión final de que una persona viva con obesidad o no depende de su genética. Y ahí podríamos profundizar más. Hay enfermedades genéticas monogénicas que son muy, muy intensas, con un impacto desde el nacimiento muy importante. Hay síndromes, el Prader-Willi, el Overlap, hay una serie de enfermedades muy raras que suponen aumento de peso y una ganancia de peso desde el nacimiento, pero la mayor parte de las veces es una herencia poligénica, una herencia muy compleja, donde influyen muchísimos polimorfismos, están descritos más de cientos de polimorfismos, con una serie de genes que son más prevalentes, pero que es una situación muy compleja y muy, muy variada. Influye muchísimo el eje intestino-cerebro. Ahí hay un batiburrillo de sustancias, de hormonas que van y vienen, que conllevan una interacción y una repercusión muy importante en la ganancia de peso. Hay determinantes prenatales. Todos sabemos que una madre con sobrepeso probablemente va a engendrar a un niño con sobrepeso y a una persona que en el futuro tendrá tendencia al sobrepeso. El embarazo, la menopausia, lo sabemos perfectamente, situaciones neuroendocrinas, Cushing, el hipotiroidismo, etcétera, 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 medicaciones, los antipsicóticos nuevos, sabemos perfectamente que hacen ganar peso, determinados antidepresivos, determinados antiepilépticos, los corticoides, etcétera, etcétera. Las lesiones, todos sabemos una persona que en un momento dado tiene un parón físico porque le ha pasado algo, no te digo nada si es una situación permanente en el tiempo, gana peso y luego deshacerse de ello cuesta una barbaridad. La microbiota, muy, muy importante. Mi abuela, que era una persona inteligente, era una persona de pueblo, una persona inteligente, lo intuía y decía, este niño tiene la solitaria porque come como una lima y no engorda. Bueno, pues se equivocó, no era un gusano, pero eran trillones de bacterias que tenemos todos en el intestino que generan un determinado ambiente inflamatorio, más o menos inflamatorio, de mayor o menor absorción de determinados nutrientes que hacen que se pueda ir acumulando grasa en distintos órganos, en el hígado, etcétera, etcétera. Determinadas infecciones víricas. El ambiente, por supuesto, importantísimo, ¿no? Vivimos en un ambiente de abundancia de comida, donde es muy fácil, nos están bombardeando permanentemente con información para que comamos, ¿no? La construcción de nuestro entorno, de nuestras ciudades, a veces invita poco al ejercicio, al paseo, el estatus socioeconómico. Hay una relación inversa totalmente entre clase socioeconómica alta, menor grado de obesidad y viceversa, ¿no? La cultura, no digamos determinados grupos étnicos. Aquí en España, en nuestro ambiente, tenemos un grupo que, bueno, nos podéis imaginar, donde intuitivamente vemos cómo comen, cómo viven y cómo es su situación fisiológica, ¿no? Puede haber en algún momento dado sesgos, discriminaciones en función de la obesidad y, bueno, determinadas sustancias químicas, que esto está menos conocido. Y el comportamiento, ¿no? La tendencia a una ingesta excesiva de calorías, los modelos de comida, la vida sedentaria. Yo me acordaba el otro día, estaba en el jardín y tal, y digo, joder, nuestros antepasados segaban el jardín con el dalle, ahora tenemos, luego vinieron los tractores, ahora ya hay un robot que te lo hace todo, nosotros estamos en casa tranquilamente tumbados en el sillón. Esto es una muestra evidente de cómo va evolucionando la sociedad y cómo van evolucionando los tiempos, ¿no? Menos gasto energético. El sueño, la disrupción del sueño es claramente una causa de ganancia de peso. Las guardias hacen engordar, los turnos hacen engordar. Hay una ciencia concreta que es la cronobiología, que es precioso,
he oído alguna charla de esto y probablemente en medio y largo plazo tendrá impacto. Tendremos que enseñarle a nuestros pacientes cómo dormir, cómo acomodar sus horarios para ganar en salud y en buenos hábitos de vida. Y el cese del tabaco, todos sabemos que a la gente le caen 3, 4 o 5 kilos, compensan el ansia del abandono de la nicotina, que 3, 4, 5 kilos, que para algunos son 10 o 12, que luego no hay forma de bajarlos. Bueno, todo esto, como digo, es muy, muy complejo. Este es un esquema de los polimorfismos que se entrecruzan. Hay algunos genes que son más concretos, el FTO, el gen de la propiomelanocortina, pero es muy complejo. No digo nada, el eje intestino-cerebro, como digo, una situación, un batiburrillo de hormonas que van y vienen muy complicado. Y el cerebro, evidentemente muy importante, el cerebro. Hay una parte del cerebro que come para mantener la situación fisiológica, para mantener la homeostasis, pero luego hay un componente hedónico. La comida nos produce placer, por lo menos algunos, y queremos y nos gusta comer. Entonces, eso hay que gestionarlo y nuestro cerebro lo tiene que manejar. Y luego hay una decisión de comer y hacemos o no hacemos determinadas cosas para comer. Como digo, todo muy, muy complicado. Recuerdo los genes, los bichos, el ambiente obesogénico en el que nos movemos, la vida alocada esta que del ajetreo, de las guardias, los modelos sociales, la situación familiar, el eje intestino, la McDonaldización del mundo. Esto es así, nos bombardean. Y os presento esta foto. Esta foto está sacada esta semana, es una mala foto de algo que vemos todos los días y que no nos llama la atención, que es las máquinas de vending que tenemos en todos los pasillos, donde, fijaos, las guarrindongadas que le ofrecemos a la gente que pasea por los pasillos. Y no nos llama la atención, lo tenemos metido en la cabeza y nos parece lo más normal del mundo, ¿no? Bueno, como digo, una enfermedad muy compleja y muy, muy multifactorial. Bueno, fisiopatología. 2 pinceladas también para que entendamos un poco por qué ocurren las cosas, ¿no? Esta es una teoría muy bonita, que es la teoría del set point. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada persona, cada individuo, a través de una serie de condicionantes biológicos, genéticos, ambientales, de comportamiento, etcétera, tenemos estipulado un set point. Es decir, esto no es lo de Nadal, el set point es el punto de equilibrio que tenemos cada uno entre la energía que entra y la energía que sale. Y eso está determinado genéticamente y por todos estos condicionantes. Y esto es muy difícil de modificar, muy, muy difícil de modificar. De forma que todos sabemos, y tenemos experiencia personal y social, etcétera, de que cualquier intervención que una persona hace para bajar peso, vale, baja peso, efectivamente. Uno se pone a hacer una dieta estricta, la que sea, baja peso, se empieza a machacar físicamente, baja peso, pero al cabo de unos meses, inexorablemente, poco a poco vuelves a ganar peso y vuelves a tu situación anterior si no te pasas por encima. Y esto es lo que todos conocemos y entendemos y vemos cómo es el yo-yo del sube y baja. Bien, ¿por qué ocurre eso? Pues porque, como digo, cada uno tenemos un set point, es decir, un punto de equilibrio, y cuando se produce una reducción de peso, por el mecanismo que sea, quirúrgica, dieta, ejercicio, etcétera, etcétera, el jodido cuerpo hace una readaptación homeostática de su metabolismo de forma que automáticamente disminuye el gasto energético. Es decir, nuestros músculos se hacen más eficientes. Para hacer el mismo ejercicio gastan menos a todos los niveles, en metabolismo basal, en actividad física voluntaria y en la actividad termogénica. De forma que, si queremos mantener el mismo gasto energético, hay que aumentar el ejercicio. Si no, haciendo lo mismo, vamos a gastar menos. Y además, nos aumenta el apetito. Todos lo sabemos. Cuando estás haciendo una dieta, al cabo de unos meses, joder, ves el chocolate, me cago en la leche. Y es que vamos, es que te lo comes. Y además comes mal. Tiendes a comer alimentos de mayor contenido energético. Más hidratos, más grasas. Y esto es así. Por tanto, este es un concepto también muy importante. La obesidad perpetúa la obesidad. Es decir, es muy difícil salir de ese bucle porque es una situación fisiológica. Eso está establecido fisiológicamente así. La cirugía bariátrica parece que puede modificar, probablemente porque esa es la intervención de más impacto, ¿no? Puede modificar el set point de la obesidad
Hay multitud de teorías al respecto, cómo lo consigue, pero todavía no esto está bien establecido, ni tampoco es completo ni definitivo. José Manuel nos decía que 1 de cada 5 personas operadas vuelven a ganar peso, pues porque su set point vuelve a llevarle otra vez a la situación anterior. ¿De acuerdo? Pues es una enfermedad crónica y recurrente, por esto que estamos diciendo. Bueno, prevalencia enorme. No vamos a dar datos, lo mismo de prevalencia infantil que de adulto, una barbaridad y lo vemos todos los días y esto es imparable, vamos. Y en España ocurre lo mismo. En España, entre sobrepeso y obesidad, pues casi un 40% de la población está afecta de sobrepeso y obesidad, con un claro gradiente norte-sur. Del norte al sur hay un aumento claro de obesidad, donde mayor impacto hay es en Canarias. En Canarias es donde más tasas de obesidad y de diabetes existen en España. ¿Cómo diagnosticamos la obesidad? Evidentemente pesando a la gente. Si no la pesamos, mal la podemos diagnosticar. Con el índice de masa corporal. Como sabemos, peso partido por la talla al cuadrado. Pero es muy importante que perfilemos un poco mejor. El índice de masa corporal es un índice muy grosero. Tenemos que afinar un poco más. Tenemos que distinguir si es una obesidad central, que es la que va asociada a obesidad visceral, a la metabólicamente peligrosa, es una obesidad periférica, una obesidad que es mucho menos problemática metabólicamente. Hay que medir el perímetro de cintura. Hay unos límites que son variables dependiendo de la raza y dependiendo de los países. En Europa estos son los límites y así distinguimos central de periférica, que es, como digo, menos problemática. Pero podríamos afinar mucho más haciendo estas otras técnicas que son muy sencillas. Nosotros lo vamos a hacer, bioimpedancia, es sencillo. DEXA, lo podríamos hacer perfectamente, lo podríamos hacer, es fácil, se puede liar más la cosa, con TAC, con resonancia, con PET, bueno, esto se puede liar hasta el infinito y tanto como queramos. ¿Y qué consecuencias tiene después de que hemos diagnosticado la obesidad? Pues tiene muchas y además la mayor parte de ellas reversibles si conseguimos reducir la obesidad. Hay alteraciones metabólicas, factores de riesgo, resistencia a insulina, inflamación, mecánicas, la artrosis, la apnea del sueño, etcétera, etcétera, y mentales. Hay un impacto tremendo sobre la salud mental en las personas obesas. De forma que hay una comorbilidad que la vemos todos los días, que no tenemos que describir, porque vamos, es a cualquiera, en cuanto pensemos 3 minutos, nos sale toda esta lista perfectamente. Y la obesidad supone aumento de mortalidad evidente, de forma que se cree que la ganancia mundial que ha habido en esperanza de vida en los últimos años probablemente pueda estar topada por la obesidad que está afectando simultáneamente a la población, ¿no? Y sobre todo si la obesidad es de inicio precoz, es decir, si la gente con menos de 40 años empieza a ganar peso, eso claramente impacta sobre su mortalidad, sobre su esperanza de vida. Tal es así que la relación entre el índice de masa corporal y la edad tiene una forma en J. A mayor índice de masa corporal, lo mismo en hombres que en mujeres, claramente aumenta la obesidad y, paradójicamente, también pesos muy bajos también conllevan aumento de mortalidad. Esto es lo que se denomina la paradoja de la obesidad, que si queréis luego podemos comentar un poco al respecto. Bueno, una de las preguntas del millón. ¿Se puede curar la obesidad? ¿Se puede curar? ¿Tú qué crees, José? ¿Se puede curar? Complicado. Muy complicado. Pues probablemente no se pueda curar, pero desde luego se puede intentar prevenir, tratar o revertir las complicaciones de la obesidad, ¿no? Porque probablemente junto con el tabaco son las causas más importantes de mortalidad a nivel mundial. Entonces, si conseguir, sobre el tabaco ha habido un impacto importantísimo en los últimos años, se ha reducido drásticamente la tasa de tabaquismo y eso sabemos que ha mejorado las cosas. Pues peleemos también porque ocurre algo parecido con la obesidad. Entonces, probablemente no se pueda curar, pero sí que se puede y se debe tratar, ¿no? Como tantas otras enfermedades crónicas que no las curamos, la hipertensión a día de hoy no la curamos, la infección VIH no la curamos, la epilepsia, las enfermedades autoinmunes, el cáncer, etcétera, etcétera, no lo curamos, pero lo tratamos crónicamente y mantenemos la situación estable para que no haya recaídas y no haya impacto y reducción de esperanza de vida, ¿no? ¿A quién tenemos que tratar? ¿Cuál es nuestro target, nuestra población diana?
pues habrá situaciones de bajo riesgo, gente que tenga un sobrepeso moderado, bueno, que probablemente con darle 4 consejos pues sea suficiente. Habrá otros que ya habrá que hacer un impacto un poco más activo y habrá otros sobre los que tengamos que hacer una intervención muy agresiva. Intervención, sobre todo, como digo, en gente joven y que tiene una obesidad ya seria, de grado 2, o una obesidad mórbida o una comorbilidad asociada muy importante sobre la que tenemos que actuar de forma agresiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el tratamiento y la magnitud de la respuesta que conseguimos con el tratamiento influye muchísimo en lo que va a venir después. De forma que una reducción de un 5% del peso es beneficiosa para la salud, pero a medida que vamos aumentando la reducción es impresionante los resultados que se obtienen. De forma que la clave de un buen resultado es una reducción, como dicen por ahí algunos, de doble dígito. Hay que por lo menos bajar del 10% del peso. Ese es un impacto importante y una respuesta determinante en el manejo de los enfermos con obesidad, ¿no? Aquí tenemos una tabla que ya la hemos usado, Lucía lo utilizó el otro día, yo también la he puesto más veces. Cuando se reduce el 5% del peso, se previene la diabetes, se ayuda a controlar los lípidos, la tensión, la artrosis, la incontinencia de los enfermos, el reflujo, etc. Pero a medida que se va reduciendo 10, 15%, se cura. Es que se puede llegar a curar la obesidad. Ellos, los cirujanos, curan la obesidad, mientras que los demás damos pastillas y les mantenemos ahí un rato a ver qué pasa. A día de hoy, una charla guay, una charla moderna, tiene que decir algo de medicina basada en la evidencia, si no, esto sería una porquería, ¿no? Como sabéis, hemos pasado de la medicina de la intuición a la medicina basada en la evidencia y ahora estamos en la medicina de la precisión. Tenemos que decir algo de la medicina de la precisión. Y en medicina de precisión se han establecido distintos clústeres, distintos perfiles de enfermos obesos y sobre ellos se ha intentado hacer tratamientos diferenciales en función de si es un problema de cerebro hambriento, estómago hambriento, intestino hambriento y parece que algunos han conseguido buenos resultados. Desde mi punto de vista, esta perspectiva tiene poco recorrido por algo que si queréis podemos comentar luego también. Bueno, cuando nos enfrentamos al enfermo con obesidad, pues lo primero tendríamos que diagnosticarla, perfilarla, evidentemente tendremos que hacer una intervención intensa, potente desde el principio, pero tendríamos que prepararnos ya para hacer una fase de mantenimiento, porque la va a necesitar, con el mecanismo, con las herramientas que sea, y tendremos que prepararnos para algo que inexorablemente va a ocurrir, que es que va a haber un rebote. Siempre va a haber un rebote. Con cualquier intervención que hagamos, si liberamos la presión de la intervención, va a haber un rebote. Entonces, tenemos que tenerlo nosotros y el enfermo tenerlo en mente, porque esto va a ser así. De forma que cada vez hay más algoritmos multicomplejos, como veis, donde se puede empezar por dieta, ejercicio, fármacos, endoscopia, cirugía. Bueno, esto está todavía por ver cómo se engrana todo esto, pero desde luego las cosas van por ahí. Bien. Vamos a ver exactamente qué es lo que le podemos hacer a los enfermos con obesidad, ¿no? Pues desde luego, la primera pata del tratamiento tiene que ser esto, tiene que ser los cambios en el estilo de vida. Y tiene que ser la primera pata siempre, siempre. Todo lo que hablemos a continuación, como dicen los americanos, va on top del cambio en el estilo de vida. Es decir, si la persona no hace por cambiar su dieta, su modo de funcionar, todo lo demás está abocado al fracaso. Bien, la dieta. Pues la dieta puede ser la dieta X, la que queramos. Desde luego tiene que ser una dieta hipocalórica, porque si no estamos apañados. Una dieta hipocalórica entendido pues como máximo 1500 kilocalorías, de ahí para abajo, ¿no? A sabiendas de que las dietas tremendamente hipocalóricas, de 800, 1000 calorías, son imposibles de mantener en el tiempo. Para una persona que le gusta comer, mantener eso indefinidamente, eso está abocado al fracaso inexorablemente. Hay unas diferencias marginales entre la dieta intermitente, la dieta cetogénica, la dieta tal. Al final, realmente lo importante es que se coman menos calorías, eso está claro. Y el problema, como digo, es la adherencia. El problema es mantener eso en el tiempo, durante un tiempo suficiente, ¿no? Todos sabemos, como digo, cualquier intervención se consigue bajar, pero hay una ganancia, sea con la dieta que sea y sea con la actividad que tengamos.
Bien, en nuestro medio tenemos dietas magníficas, que es la dieta mediterránea, y tenemos ejemplo la dieta Predimed, promovida por un grupo catalán, dieta mediterránea suplementada en aceite de oliva virgen o en frutos secos, donde consigue un beneficio cardiovascular evidente, en este caso en prevención primaria, y unos vecinos de raza, cordobeses, pues también Cordioprev, beneficio cardiovascular con dieta mediterránea en prevención secundaria. Esto está publicado y hay evidencia de esto, ¿vale? Segunda pata, el ejercicio. Evidentemente hay que aumentar el gasto energético para que esto funcione. El ejercicio es menos válido para la reducción inicial, pero es muy importante para mantener la pérdida de peso y mejorar otros factores de riesgo. Hay que hacerlo progresivamente y tiene que ser mantenido en el tiempo de una forma prolongada, si no, esto no funciona, evidentemente. Hay que hacer una combinación de ejercicio aeróbico y anaeróbico. Vale, ¿y qué evidencias tenemos de todo esto? ¿De qué resultados se consigue con una dieta y un ejercicio adecuado? Bueno, pues hay metaanálisis de 22 estudios que con todo esto se consigue pues una reducción pues muy moderada, ¿no? De un 4% durante unos meses y que, como digo, es muy difícil de mantener en el tiempo y eso todos lo sabemos y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Un par de estudios concretos, el Look-Ahead, que es el estudio paradigmático de intervención con dieta y ejercicio intensivo. Durante 4 años se consigue bajar aproximadamente 5 kilos y eso no impacta sobre beneficio cardiovascular, no tiene un evidente beneficio vascular. Pero un subgrupo de esos pacientes, aquellos que bajaron más de 10%, ahí sí que se producía claramente beneficio cardiovascular. Por tanto, como digo, el impacto es bajar más de un 10%. Ahí es cuando las cosas están resultando beneficiosas. En otros ensayos, en el DIRECT, en una dieta intensiva en diabéticos, lo mismo. El 11% consigue bajar más de 15 kilos y en ese caso sí que se consigue en un 70% remisión de la diabetes. Remisión. En el resto no se ha conseguido nada. Tercera pata. La gente tiene que cambiar el chip. La gente no puede estar, los enfermos no pueden estar de espaldas a su enfermedad. Tenemos, como se dice ahora, empoderarlos, hay que convencerles, hay que motivarles, hay que implicarles en el manejo de su enfermedad, porque si no, esto no funciona. Podemos operarles, podemos darles fármacos, pero como ellos no se impliquen, esto no funciona. Y nosotros como médicos, como sanitarios, actuamos a nivel individual, actuamos a nivel de la persona que tenemos delante, pero evidentemente tiene que haber unas estrategias de salud pública a nivel institucional, a nivel comunitario, a nivel nacional, para que todo esto funcione, para que no nos sorprendamos cuando vemos las máquinas de vending. Todo esto tiene que ser una estrategia institucional y esto hay que hacerlo bien, no se pueden hacer chapuzas como las que hemos visto hacer en nuestro país en los últimos años. Siguiente pata, tratamiento farmacológico. Bueno, pues vamos a ver qué podemos darles, qué pastillas o qué cosas podemos darles. Lo primero que tenemos que saber es que no todos los fármacos son iguales. No son igual de eficaces porque la enfermedad, hemos dicho, es muy heterogénea. Luego, por tanto, no todos los fármacos probablemente funcionen igual para todo el mundo. Y lo siguiente que tenemos que saber es que va a haber un rebote. Ya lo hemos dicho, va a haber un rebote, ¿no? Por tanto, es muy importante que haya una respuesta inicial intensa y que luego se mantenga en el tiempo, porque si no, esto no funciona. ¿Cuáles tenemos aprobados por la Agencia Europea y por la Agencia Española, que van en paralelo siempre? Todos ellos no financiados. Pues tenemos el Lorlistat, que es un inhibidor de la lipasa, la lipasa pancreática, genera un cierto grado de malabsorción. Tenemos el Bupropion naltrexona, que tiene una acción a nivel central de reducción del apetito, de reducción de saciedad, y empezaron con el liraglutide a dosis altas, Saxenda, empezó el periplo de los análogos de GLP-1, con resultados, como vemos ahora, mucho mejores que con los anteriores. Y actualmente el que tenemos disponible es el semaglutide, que está aprobado para obesidad a dosis de 2,4, se comercializará como Wegovy, y de momento tenemos una dosis inferior, que es el Ozempic, que es el que utilizamos para diabéticos, que se saca a la casa comercial para diabetes, pero que es la misma sustancia, el semaglutide, que el Wegovy. Y la FDA, los americanos tienen otros más que son derivados de la fenteramina, que es un derivado anfetamínico, que en Europa se aprobó inicialmente, luego se retiró porque conllevaba riesgos de problemas
mentales que al final se decidió que era preferible retirarlos. ¿Qué impacto comparativo tienen unos fármacos u otros? Pues mira, este es el Orlistat, que consigue aproximadamente, frente a placebo, aproximadamente una reducción de un 6. Liraglutide un 6. Fenteramina topiramato un poco más, un 10%. Bupropion un 6. Semaglutida, estamos hablando, como veis, de una dimensión diferente. Estamos hablando de un 15% de reducción. Por tanto, claramente es otra generación, otra dimensión diferente de grupo, de resultado general, ¿no? Y la tercera parte, y aquí no me quiero meter mucho porque tengo expertos que lo hacen mucho mejor que yo, es la cirugía bariátrica o cirugía metabólica, que es lo mismo. Esto funciona por una combinación de mecanismos, ¿no? Hay mecanismos restrictivos, le cortan la mitad del estómago, luego entonces aquello no tiene que bajar, vamos. Generan un cierto grado de malabsorción, hay cambios hormonales muy importantes, hay alteración de la microbiota, todavía no se sabe muy bien, pero cambia el estatus de los bichos del intestino, probablemente hay más cosas, hay cambios en la circulación de los ácidos biliares, esto es mucho más complejo que todo esto. Por ejemplo, cambios hormonales. Fijaros los procedimientos habituales, cómo impactan sobre el aumento de GLP-1, el aumento de GIP, el aumento de péptido I, o, la disminución de muchos de ellos y el aumento de la reducción de la grelina, que es uno de los fármacos, de las hormonas orexígenas que abren el apetito. Entonces, disminuye drásticamente la producción de grelina con las cirugías bariátricas, ¿no? Bueno, ¿y qué indicaciones cuándo hay que operar o cuándo hay que pensar en operar a un enfermo obeso? Bueno, pues en el año 91 el NIH era muy sencillo. Índice de más de 40 o índice de más de 35 con comorbilidad. Vale, pues ya está. Pero recientemente, asociaciones de cirugía bariátrica han bajado el umbral de la cirugía y dicen que más de 35, incluso sin comorbilidad, hay que mandarles al quirófano, ¿no? O índice de más de 30 en diabéticos, con metabólico, con comorbilidades, tras fracaso de otros tratamientos. Ellos no establecen límites por edad, operan lo mismo a niños que a ancianos, individualizando la situación. Plantean la opción de terapia puente para otras cirugías, la cirugía protésica. Lo hacen con cirugía bariátrica, pero probablemente se pueda conseguir lo mismo con otros mecanismos. ¿Por qué no? Con otros tipos de tratamiento. Para cirugía de pared abdominal, para trasplantes, a un enfermo que está sometido pendiente de un posible trasplante, se le hace bajar peso y luego se le trasplanta con mejores resultados y no se debe descartar ni en cirrosis ni en insuficiencia cardíaca siempre que estén relativamente estabilizadas. Y yo os pregunto, de todos los enfermos que hemos visto esta última semana, Líbana, de los que tú has visto, igual de los que he visto yo, ¿cuántos tendrían indicación de cirugía, según esto? De los míos, el 80%. De los míos, el 80%. Es decir, ¿tendríamos que haber mandado el quirófano? O sea, índice de más de 30, con diabetes de difícil control, con una comorbilidad, con hígado graso, con apnea del sueño, ¡buah! Un montonazo, los reumas. ¿Cuántos habéis visto que serían susceptibles de cirugía? Un montón de ellos, un montón de ellos. ¿Cuál es la vida real? La vida real es que el sistema sanitario es incapaz. Habría que hacer hospitales monográficos para operar a toda esta gente, porque el volumen de cirugía sería tremendo y los costes iniciales serían tremendos. Aunque a la larga habría que verlo, porque a lo mejor esto era coste efectivo, pero de momento habría que poner dinero y el sistema me parece a mí que no está para eso, ¿no? Hay además que hacer una valoración individualizada, hay unas alteraciones mentales previas o posteriores a la cirugía que hay que valorar a largo plazo y sobre todo, hay una inercia terapéutica brutal por parte de los médicos y por parte de los enfermos. Cuando un enfermo le dice, oiga, usted se tiene que operar, es que usted así no puede. Joder, sí, no, yo no me opero. Pero oiga, que es que, no, le tengo mucho miedo a la cirugía. Coño, a lo que usted le tiene que tener miedo es a la grasa, no a la cirugía. Bueno, tenemos inercia, ellos y nosotros, ¿no? Y además esto exige un seguimiento complejo, prolongado, porque hay que hacer suplementación de micronutrientes y porque es posible que pueda haber recaídas también, ¿no? Y eso que las complicaciones de la cirugía bariátrica se han reducido drásticamente en los últimos años. Ellos lo hacen muy bien, lo hacen por laparoscopia, los riesgos son similares a otra cirugía laparoscópica estándar, como es una colecistectomía, etcétera, etcétera. Y los resultados de la cirugía son
fantásticos, fantásticos. Mejora el control de la diabetes, de otros factores de riesgo, mucho mejor que lo que hacemos nosotros. Curan, consiguen remisión de la diabetes, aumenta la calidad de vida, disminuye el cáncer. Los resultados son fantásticos. En una publicación reciente, cualquier tipo de cirugía reduce infarto, reduce insuficiencia cardíaca, reduce ictus y reduce mortalidad de todas las causas en un 45%. Gross es un metaanálisis de un montón de resultados de cirugía bariátrica. ¿Qué cirugías bariátricas hacen ellos? Pues esta es una de las más habituales, el bypass gástrico en Y de Roux, donde cortan el estómago, dejan una bolsa pequeñita, llevan un asa alimentaria por acá, la bilis y los jugos pancreáticos van por este otro lado, y con eso se consigue una reducción de peso de un 70% en 2 años, se dice pronto, y mantenido hasta el 30% en seguimientos de hasta 20 años, y seguimientos muy prolongados, a riesgo de dumping, de ese efecto de cortejo vegetativo, náuseas, vómitos, alguna hipoglucemia. Y la segunda que más hacen es la gastrectomía en banda, donde cortan la mitad del estómago y lo vuelven a suturar, ¿no? Reducciones muy significativas a expensas de un cierto grado de reflujo por el aumento de la presión a la que está sometido el nuevo estómago, ¿no? Curioso, aquí se sabe que es donde se sintetiza la grelina. Entonces, probablemente buena parte del resultado que ellos consiguen es a expensas de la reducción de la grelina, que como digo es una de las hormonas orexígenas, es una de las hormonas que te hace comer, que te incita a comer. Otras cirugías, vamos, para mí imposibles de describir, un cortapega brutal. Esta otra, el SADI, que yo no sé ni lo que hace, vamos, la 8. Bueno, balón intragástrico. Esto se puede plantear como una terapia puente a otra situación posterior. Colocar un balón vía endoscópica, ahora ya se puede hacer también sin endoscopia, te tragas una cosa que se hincha y ahí queda, una cosa curiosa. Sí, es así, no sé. Y otros procedimientos que ya no se realizan, que son las bandas gástricas ajustables, que cerraban ahí el paso de la comida, que se vio que daban problemas y ya prácticamente están abandonadas, ¿no? Vale. Y ellos lo saben bien. ¿Qué hacer cuando la cirugía bariátrica es insuficiente? Y no debemos decir cuando la cirugía falla, porque no falla, no falla. Lo que falla es la fisiología del enfermo, es decir, la cirugía da lo que da, pero a veces no llega a conseguir los resultados que todos quisiéramos. Bueno, pues ellos mismos, en sus revistas, en revistas quirúrgicas, dicen que, coño, ¿por qué no usar otras cosas después de la cirugía, ¿no? Y se plantean ya terapias combinadas para la obesidad. ¿De acuerdo? Sin olvidar, y ahí hay muy buenos endoscopistas, sin olvidar el aporte tremendo, fabuloso, que está consiguiendo las técnicas endoscópicas de cirugía, consiguiendo los mismos resultados, probablemente los mismos resultados que la cirugía con la gastroplastia endoscópica, ¿no? Hay un trabajo, el MERIT, que tiene unos resultados fantásticos, fantásticos. Bien, pero yo venía aquí a hablar de mi libro, y mi libro son los medicamentos. Mi libro son los medicamentos, ¿no? Esto lo hacen ellos. Los nuevos fármacos en obesidad, lo que denominamos fármacos de segunda generación. Están basados en lo que llamamos el efecto incretina. ¿Qué es el efecto incretina? Pues el efecto incretina es que cuando se da una carga de glucosa por vía oral, el aumento de insulina, la génesis, la liberación de insulina es mucho mayor que cuando se da esa misma carga por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque la glucosa, cuando se traga, a nivel intestinal provoca la liberación de una serie de sustancias, que son las incretinas, que son las que tienen un efecto insulinotropo, aumentan la liberación de insulina. Y eso sabemos que está reducido, ese efecto incretina está reducido en la diabetes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con estas sustancias que se liberan con las incretinas? Vamos a centrarnos en la más conocida, el GLP-1, pues que tiene un efecto multisistémico. Afecta a nivel del cerebro, donde sabemos que reduce el apetito, reduce saciedad, además de tener un efecto neuroprotector que le hace muy interesante, por ejemplo, en deterioro cognitivo. A nivel gástrico hay una disminución del vaciado gástrico, te quedas con la tripa llena durante toda la tarde,
y ya no te apetece más. Hay un aumento de la liberación de insulina a nivel muscular, a nivel hepático, a nivel protección cardíaca, etc. Y la cuestión es, ¿son iguales todos los digamos, la industria lo que ha hecho ha sido emular el efecto de la liberación de GLP-1 y hacer análogos del receptor de GLP-1. ¿Son iguales todos? Pues no son exactamente iguales. Los químicos lo que hacen es modificar pequeñas moléculas de forma que consigan optimizar el impacto de la estimulación de estos receptores a nivel, como digo, multisistémico, ¿no? Bueno, y vamos a entrar en materia, vamos a hablar ya de los resultados clínicos que se han obtenido con estos fármacos, ¿no? En concreto, para mí el más potente, que es semaglutide en diabetes. Bueno, pues es el famoso Ozempic, la inyección semanal, que, grosso modo, no os voy a describir todos los resultados, el programa Sustain consigue una reducción de la glicada muy significativa, es el fármaco más potente después de la insulina, lógicamente el fármaco más potente, reduce peso aproximadamente 5 kilos, reduce eventos cardiovasculares, protección renal, no hay datos directos en insuficiencia cardíaca y se han hecho ensayos ya con el doble de dosis, con 2 miligramos, ¿no? Y el año pasado salió al mercado la semaglutida oral, el Rybelsus, con el programa Pioneer, que es un poquito menos potente que por vía subcutánea. Una reducción un poquito menor de glicada, de peso, pero un impacto tremendo en mortalidad cardiovascular y global, y también se están haciendo ensayos con dosis más altas, ¿no? Y siguiente situación. Semaglutide en obesidad, no en diabetes, en obesidad. El fármaco es el mismo, es semaglutide, pero el nombre comercial, por una estrategia comercial del laboratorio, lo cambian y se llamará Wegovy. Wegovy se inyecta lo mismo y tiene un programa de desarrollo clínico que muchos trabajos ya están publicados, ahora los comentaremos, y otros están por venir. Quiero resaltar, por ejemplo, semaglutida en artrosis de rodilla. Lo están haciendo ellos ya, hagámoslo nosotros también, ¿por qué no, no? Semaglutida en insuficiencia cardíaca, lo mismo en reducida que en preservada, en otras muchas. Sí, semaglutida para revertir la prediabetes, en fin. ¿Cuáles son los resultados de los trabajos que ya están publicados en el programa STEP? Pues vamos a verlos. Pérdida de peso con semaglutida 2,4. 16, 17 kilos, 18, 16, 17, 10, 13, dependiendo de los comparadores y dependiendo de las situaciones. ¿Cuántos bajan más de 5%? Pues bajan 86, 87, 88, 70, 87, 88, 70. ¿Cuántos bajan más de 10%? 70, 75, 80, 60, 70, tal. ¿Cuántos bajan más de 15%? 50, 55, 60, 50. ¿Cuántos bajan más de 20%? 30, 35, 40, 30. Bajar más de 20%, el 30 y pico por ciento, 40 de los enfermos a los que se les da semaglutida 2,4. Se dice pronto. ¿Cuánto baja la glicada? Recordemos que son enfermos no diabéticos. ¿Cuánto baja la glicada? 0,5, 0,5, 1 y pico, 0,5, 0,00. Bien, impactante desde mi punto de vista. Y hay un trabajo que he mencionado antes, que es el STIC-10, que es utilización de semaglutida en enfermos obesos no diabéticos en adolescentes. Niños, chavales, entre 13 y 18 años. ¿Cuánto bajan? Sin ningún efecto, sin ningún riesgo. ¿Cuánto bajan? 5%, 70. Más del 10%, 60. Más de 15, 50%. Más de 20, 37%. Chavales entre 13 y 18 años. ¿A expensas de qué? Pues de unos pocos efectos secundarios digestivos, 5%, abandonos bajísimos, 2%, no se debe utilizar en determinadas situaciones, y ahí está. El Wegovy todavía no está disponible en España, lo estará a final de año probablemente, y, insisto, está aprobado por las agencias reguladoras, por la FDA y por la EMA para obesidad. No está financiado. De momento lo que tenemos, que es sema 1 miligramo, el Ozempic, no está financiado. Para obesidad sí lo está para diabetes, pero
ahí lo tenemos. Y por vía oral, de momento no está aprobado ni se ha planteado para obesidad, ¿no? Bueno, este era el primer fármaco. Siguiente fármaco el que tenemos, el que va a venir después, tirzepatide. También es inyectable, se llama Mounjaro, y este lo que hace es hacer un doble efecto. Es decir, han conseguido una molécula que tiene actividad sobre el receptor de GLP-1 y a la vez sobre otro receptor de incretina, el GIP. Por eso se acuña el nombre de la familia de las twincretinas. Las twincretinas, como yo digo, tienen un efecto estrábico, como IGOR. Tiene un efecto estrábico, es decir, pegan a la vez a dos receptores, ¿no? Está aprobado por la FDA para diabetes y para obesidad y por las europeas y la española para diabetes, de momento no para obesidad, está pendiente. También se utiliza por vía subcutánea a dosis crecientes y no estará disponible en España, probablemente finales de este año o el año que viene, ya veremos. Como digo, actúa a dos niveles. Activa receptores de GLP-1 y receptores GIP, todo lo bueno que conocemos de los GLP-1 más la activación de receptores GIP, que tiene otra serie de efectos todavía no bien conocidos, pero que le hacen complementario. Por ejemplo, una de las cosas muy interesantes es que disminuye los efectos secundarios, aumenta la tolerancia, con lo cual hay menos problemas digestivos, tiene acción sobre el hueso, beneficio óseo, en fin. Aumenta la producción de glucagón, que eso reduce más peso todavía, etc. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Pues los que ya conocíamos del GLP-1, disminuir apetito, disminuir ingesta, disminuir grasa, acción insulinotropa, disminuir vaciado gástrico, reducir la resistencia a la insulina. Y probablemente alguno más, como es aumentar el gasto energético. Por mecanismos todavía no bien conocidos, las ratas queman más calorías cuando usan tirzepatide que cuando no las usan, ¿no? Y hay un programa de desarrollo clínico brutal en diabetes, que ya están publicados, los SURPASS, en obesidad alguno ya está publicado, el SURMON, y vienen trabajos en NAS, en insuficiencia cardíaca, en enfermedad renal, en apnea del sueño, en morbimortalidad, ¿no? ¿Qué es lo que notan los enfermos cuando nosotros les damos semaglutida o tirzepatide? ¿Qué es lo que te dicen? Lo que notan es saciedad, y eso se demuestra en trabajos donde les dejan comer en un buffet, que coman lo que quieran, y comen la mitad. Y la gente te lo dice, oiga, es que como la mitad, es que me apetece, es que ya no quiero comer. El que está al lado, es que yo no sé lo que, es que come la mitad de lo que comía antes. Come la mitad y sin gran esfuerzo, ¿no? Comen la mitad. Ese comer la mitad, supone que bajan peso, probablemente hay más cosas, ¿no? Como digo, les apetece menos la comida y parece que, por mecanismos de activación de otros receptores, les apetece menos comer, menos beber alcohol, menos utilizar cocaína y menos fumar. Comen la mitad. Y ese comer menos es, como dicen los americanos, es un driver. Es decir, la gente cambia el chip. Cambia el chip porque por primera vez en su vida alguien le ha dado algo que realmente le está haciendo adelgazar. Entonces, eso le anima. Se compra una bicicleta, se compra unas zapatillas, sale a correr, va al gimnasio, se echa novio, se echa novia, yo qué sé. O sea, les cambia la vida, les cambia la vida. Esto es así. Bien, ¿qué resultados tiene la tirzepatida en el programa SURPASS? Bueno, pues son diabetes, esto es en diabetes, ¿no? Diabetes evolucionaria, diabetes serias, diabetes de más de 8 años con unas glicadas considerables y el promedio de resultados son esos. ¿Se ven mal? Os lo describo. Reducción de glicada, 2, 1,7, 2 y pico, 2, 2 y pico, 2 y pico. Reducción de peso, 10%, 10, 12, 12, 12, 10. Resultados globales, reducción de la glicada, 2,3, reducción de peso, 12 kilos. Esto es en diabetes, ¿no? Más eficaz en unas circunstancias u otras, pero bueno, estos son los resultados de tirzepatide en diabetes, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes consiguen una reducción de la glicada del 5%? Es decir, ¿qué porcentaje de pacientes curan la diabetes? Mantener una glicada por debajo de 5,7 es equivalente a no tener diabetes. Es la glicada que podemos tener cualquiera de nosotros que se supone que no somos diabéticos. 50, 50, 48, 43, 60%. La mitad de los enfermos diabéticos que utilizan tirzepatide curan la diabetes, ¿eh? Y hay también desarrollo clínico de tirzepatide en obesidad. Es el programa SURMON. SURMON 1, SURMON 2, ahora veremos alguno. El SURMON 1, este ya está publicado, del año pasado, en el New England.
Tirzepatide una vez a la semana para la obesidad. Conclusión, una reducción sustancial y mantenida en el peso corporal. ¿Cuánto? Pues vamos a verlo. A dosis crecientes, 5, 10, 15, bajan 15, 20, 21% de reducción de peso con tirzepatide. ¿Cuánto han conseguido? Pues mira, bajar el 5%, 96, el 10%, 90 y pico, el 15%, 80, más del 20%, 70%, más del 25%, 39% de los pacientes. Más del 25% bajan el 40% de los pacientes que utilizan tirzepatide. ¿Y qué es lo que pierden? Pues pierden grasa, sobre todo grasa visceral y muy poca, mucho menos masa muscular, masa magra. Recuerdo, son enfermos no diabéticos. Les baja la glicada un 5%, aproximadamente un 0,5%. De forma que de los participantes, el 95% bajan la glicada por debajo de 5,7. Es decir, curan de la prediabetes, el paso de prediabetes a diabetes, lo han curado en el 95% de los casos. Hay cambios en lípidos, los esperables, bajan los triglicéridos, bajan los VLDL, que son la grasa corporal, baja la tensión arterial y baja el perímetro de cintura, baja los marcadores de grasa visceral. Y baja o mejora, otra cosa que para mí es muy, muy importante, que es la calidad de vida. Este cuestionario, el SF36, mejora la función física, mejora el dolor, los dolores corporales, mejora la percepción general de salud, la vitalidad, el funcionamiento social, el funcionamiento emocional y la salud mental. Esto es lo que se consigue con estos resultados, ¿no? ¿A expensas de qué? Pues de unas pocas náuseas, vómitos, molestias abdominales, que además sabemos perfectamente que son agotables en el tiempo. Es decir, en pocas semanas va bajando, bajando, bajando y desaparece y se toleran perfectamente bien. Pues estos son los resultados del tirzepatide. Pero es que esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. La fiesta sigue. La fiesta sigue de forma que la industria tiene ya nuevas moléculas preparadas de agonismo dual buscando otras dianas diferentes. Agonismo triple, consiguen que una misma molécula pegue a 3 receptores a la vez y otras estrategias, aumentar la producción de GLP nativo o terapias basadas en estimular otras citoquinas, adiponectinas, las batoquinas, son sustancias que se liberan en la grasa marrón, que son se aumenta el gasto termogénico, el gasto energético a expensas de otros mecanismos distintos. Es decir, esto tiene un recorrido tremendo, lo que viene por delante, ¿no? Bueno, esta diapositiva es muy importante, muy importante. Voy a ver si consigo transmitiros la importancia que tiene esto. Esto es la historia natural de la enfermedad cardiometabólica, obesidad, enfermedad cardiovascular. Bien, nosotros tenemos a la población obesa, esta es la población obesa, que con el paso del tiempo va generándose adiposopatía, es decir, se va produciendo los mecanismos inflamatorios esos en la grasa, eso conlleva resistencia a la insulina, va decayendo el funcionamiento de la célula beta y se va produciendo hiperglucemia hasta llegar a diabetes. Vale. Clínicamente, ¿cómo lo vemos nosotros eso? Pues primero vemos al enfermo obeso, luego empieza a hacer un síndrome metabólico, luego empieza a hacer prediabetes, termina haciendo diabetes y el diabético termina haciendo daño micro y macrovascular. Esta es la historia natural de lo que vemos todos los días. Vale. ¿Dónde estamos nosotros ahora? ¿Dónde tratamos nosotros ahora a estos enfermos? Les tratamos aquí. Les tratamos cuando ya son diabéticos, cuando tienen un recorrido X de X años de diabetes, que nunca sabemos muy bien cuánto, y lo que hacemos es prevenir, hacer prevención primaria o secundaria de su afectación micro o macrovascular, que no es baladí lo que estamos haciendo. La pregunta es, ¿qué ocurriría si nosotros tratáramos aquí? Es decir, si en vez de tratar al diabético, tratáramos al obeso, ¿qué ocurriría? Pues que pararía todo esto. Y tenemos unos resultados como estos, los que consiguen ellos o los que podemos conseguir nosotros con las inyecciones, pararíamos esto aquí. ¿De acuerdo? Esto es mío, ¿eh? Esto no. Y esto supone un cambio de paradigma en el manejo de la enfermedad
obesidad, enfermedad cardiovascular. Como decía Javier Pi en una sesión magnífica que dio hace unos días, hasta hace unos años el objetivo era controlar el azúcar, 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 azúcar. ¿Para qué? Pues no se sabía muy bien para qué, pero había que controlar el azúcar. A mí me enseñaron que cuando veíamos glucosuria en la orina, o aquello era muy malo. Y había que controlar eso por encima de todo, ¿vale? Hasta que en el 2011 vimos que hacer un tratamiento intensivo para el control de la glucosa podía ser perjudicial, es que les podíamos hacer daño en vez de beneficio, ¿no? De ahí que en los años posteriores lo que hicimos fue lo que hacemos ahora, hacer prevención de complicaciones cardiovasculares, primarias o secundarias, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, que como digo no es baladí, estamos aumentando la supervivencia cardiovascular y global, es decir, estamos salvando vidas, que no es poco, ¿no? Pero estamos haciendo un tratamiento de prevenir complicaciones aguas abajo, estamos al final de la cascada, ¿no? Tenemos un objetivo reactivo, es decir, primero se produce la diabetes y luego le tratamos, ¿vale? Y la cuestión es, el futuro va por otro lado, claramente va por otro lado, el futuro va por prevenir el desarrollo de diabetes, revertir su curso y su progresión, es decir, curar la diabetes, curar la diabetes. Estaremos actuando aguas arriba, haciendo un objetivo proactivo. Y todo eso pasa por una visión adipocéntrica, por tratar no la glucosa, sino la grasa, tratar la grasa. Y conseguir esto con una reducción, como digo, de doble dígito, del 10-15%, de una forma mantenida en el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo con esto ya casi que termino. Entonces, lo que quiero es compartir con vosotros unas cuantas reflexiones. Yo no pretendo esto de los take home message, de mandar mensajes a casa, cada uno que se lleve el que quiera. Yo no me siento capaz de mandar ningún mensaje para nadie, ¿no? Lo que quiero es reflexionar con vosotros sobre todo este tema que os he comentado. Y a mí me gusta siempre, y mis compañeros ya lo saben, hacer un decálogo, pues porque esto siempre tuvo mucho éxito y queda bien, ¿eh? Entonces, la primera imagen que quiero que transmitiros es, utilizando el aforismo sajón, que tenemos un elefante en la habitación. Es decir, que tenemos un problemón de la leche delante de nuestras narices y a veces nos enredamos hablando del sexo de los ángeles. Y tenemos un elefante en la habitación. ¿De acuerdo? El primer mensaje, la primera reflexión, que tenemos que evitar el concepto punitivo de la obesidad. El enfermo no es culpable por su mala vida ni la falta de adherencia a las recomendaciones terapéuticas. Tú no escoges la obesidad, sino que es la obesidad la que te escoge a ti. El segundo es que los médicos debemos comprender y creer en los beneficios del tratamiento de la obesidad con objetivos duros. Estamos hablando, y no solamente con resultados estéticos, ¿no? Estamos hablando de mejorar mortalidad y calidad de vida, ¿no? El tercero es que los médicos debemos evitar el nihilismo, la inercia terapéutica, la resignación que hasta ahora hemos tenido en el manejo de estos enfermos. Ay, pobre gordito, es que no me hace caso, es que, joder, es su problema, vaya pena. Yo le doy la dieta y que le den morcilla. Vale. Disponemos de herramientas potentes para el tratamiento, tendremos que establecer en qué momento hay que utilizar cada una, ¿no? El cuarto es que el nuevo paradigma adipocéntrico del manejo de la enfermedad, obesidad, diabetes, tal, debe estar reflejado en las guías de práctica clínica y así la Biblia del manejo de diabetes, que son las guías de la ADA, en su algoritmo de este año, pues casi medio algoritmo está dedicado a la obesidad. Quinto, que debemos ser conscientes del carácter crónico, recurrente, heterogéneo de la enfermedad que obligará a una atención prolongada, modulable, habrá que ir viendo, con terapias combinadas o secuenciales. Lo mismo que hacemos con la hipertensión, con la diabetes, con los lípidos, con el VIH, con la epilepsia, etcétera, 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 etcétera. Queda mucha evidencia por general sobre las pautas terapéuticas más adecuadas, eso habrá que verlo. Sí, siguiente reflexión. Es, desde mi punto de vista, imprescindible que haya una financiación pública para conseguir objetivos de salud poblacional a largo plazo y no solo resultados cortoplacistas hasta las próximas elecciones. Tiene que haber una visión de largo plazo, porque si no, desde mi punto de vista, es obsoleta, es lo que decía Pepe Gorgojo ayer en el artículo que me pasaste del País, es que era obsoleta totalmente la dicotomía entre tratamiento de diabetes, tratamiento de la obesidad, unos financiados y otros no. Es lo mismo, estamos hablando de la misma enfermedad, es una enfermedad continuada en el tiempo. ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿No? Séptimo,
Insisto, tiene que haber un acceso equitativo de la población a tratamientos claramente eficaces y no solamente disponibilidad para los segmentos sociales más favorecidos, ¿no? Aunque también es cierto que como mal menor, el que pueda pagárselo de su bolsillo, pues que se lo pague y de esta manera quedarán liberados recursos para otros objetivos. Pero no es la mejor situación, ni muchísimo menos, ¿no? Octavo, los médicos debemos de estar formados y habituados a manejar estos fármacos de segunda generación y ofrecérselos a la población cuando estén indicados. Recordemos que son fármacos aprobados por las agencias reguladoras para la indicación de obesidad. Es decir, emulando a este electricista metido a ministro, los experimentos con gaseosa, ¿eh? Pero estos no son experimentos. Estamos utilizando fármacos que están aprobados por las agencias reguladoras, ¿no? Parece razonable iniciar el tratamiento con pautas menos agresivas, pero teniendo en mente que esto va a fallar o que puede que falle y que a lo mejor hay que pensar en otras opciones posteriores, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor hay que hacer justo lo contrario. En hipertensión se ha acuñado un eslogan que es hit early, hit hard. Es decir, pégale fuerte y pégale desde el principio. Controla la tensión lo antes posible porque eso hará que la cosa vaya mejor. En obesidad no lo sabemos, ya veremos a ver. No sabemos que hay que operarle primero y luego ponerle inyección, o ponerle inyección y luego operarle. Hombre, yo tengo claro por dónde empezaría yo, claro. Noveno, los médicos clínicos debemos convencernos de que podemos ser tan resolutivos como hasta ahora solo eran los cirujanos, ¿no? Los resultados de los fármacos de segunda generación son equiparables a los que consiguen ellos, perdurables en el tiempo y con muchas menos complicaciones, ¿no? Y la última, y esto es un mensaje muy corporativista, muy de consumo interno, que de la misma manera que los inmunólogos, los reumatólogos han cambiado la historia natural de las enfermedades autoinmunes, no tiene nada que ver lo que hacía Elena hace 10 años a lo que hace ahora, es otra historia, otra especialidad diferente. Los hepatólogos han marchado, una lástima, han erradicado la hepatitis C, los oncólogos y los hematólogos han progresado extraordinariamente en el manejo de enfermedades que hasta ahora eran incurables. Los neurólogos y los cardiólogos han implementado estrategias terapéuticas innovadoras y con gran utilidad para la población. Los virólogos y los epidemiólogos han controlado el COVID en un par de años y ya no hay COVID. Los cardiólogos y los nefrólogos han incorporado en su arsenal, y los demás también tenemos que hacerlo, fármacos que aportan beneficio a sus enfermos. Bueno, pues de la misma manera, los internistas, mis compañeros internistas, los jóvenes, tenemos que ser protagonistas del cambio de la historia natural de una enfermedad típicamente transversal como es la obesidad, la adiposopatía y sus consecuencias a todos los niveles, metabólicas, cardiovasculares, mecánicas, pluripatológicas en general, ¿no? Y yo creo que nada más, simplemente deciros que solo los grandes saben de qué canasta se tienen que colgar y saben en qué cesta tienen que poner sus huevos. ¿Vale? Muchas gracias.